por ende pues decae la producción y calidad del pasto. Entonces, importante por ello, ¿no? La carga animal, determinación exacta de la carga animal. Miren ustedes, aquí tenemos algunos pastos, ¿no? De climas fríos, ahorita claro, se ve un poco templadito, pero estos son secos, ¿no? ¿Están secos ustedes? Claro. Tenemos ahí la frente ancha, las orejas caídas. Si son secos, entonces estamos hablando de pues vacas con clima cálido, ¿no? Claro, el selva. Por ahí vemos un poquito de nieve, pero eso es selva. Probablemente estas fotos sean de Colombia, ¿no? No son muy. Sí, es Colombia. Se nota porque no hay montañas, ¿no? Pues ya, muy bien. Tenemos dos árboles, me parece, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros sujetos más vamos a observar cuando existe sobre pastoreo? Eso, por un lado, ese es el pasto, ¿no? Desaparece el pasto, incrementa la maleza, no hay agravio foliar, no se desarrolla. Pero también, a su vez, eso trae como consecuencia otras cosas más todavía, que son mucho más duras. Y que a la larga es un problema, en realidad, ¿no? El suelo, justamente, ustedes ya se han dicho, ¿no? Y eso tienen que tenerlo bien claro. El suelo es un ente vivo, no es materia, no, el suelo tiene vida, tiene mucha vida. Y si no se le cuida adecuadamente, el suelo muere, se vuelve yermo, ¿verdad? Estéril. Entonces, y es muy difícil recuperar ese suelo, demora años. No digo que no se recupera, pero demora años. Entonces, nosotros tenemos que también justamente mantener, así como cuidamos las plantas, cuidamos los pastos, también debemos cuidar el suelo. Entonces, este sobrepastoreo también implica que el animal va a estar, ¿no? pisoteando, aplanando el suelo, prácticamente compactando. ¿Y qué trae como consecuencia este apisonamiento constante? ¿Cómo? Mal drenaje, efectivamente, mal drenaje. Compacta mucho más. ¿Y qué pasa? ¿Y qué trae como consecuencia ese mal drenaje? ¿No? Que ellos quieren prácticamente que todos los poros, la porosidad del suelo no se compacte, que no haya circulación de agua, drenaje, pero sobre todo que las raíces de las plantas ya no van a poder pues, desarrollarse, ¿no? Ya no van a poder filtrar más, ya no van a poder ingresar más al suelo. Aparte de ello, los animalitos, los parásitos, los animales que viven en el suelo, porque hay cantidad de fauna en el suelo, entre hormigas, arañas, cien pies, y todos ellos forman parte de la materia orgánica, porque cuando muere, esa materia orgánica pues no enriquece el suelo, claro que lo enriquece, lo vuelve más rico, y las plantas lo utilizan para ellas. Entonces, ustedes imaginan qué es lo que pasa durante el sobrepastoreo. Y ojo, no sé cómo esto también afecta o puede verse afectado por la quema también, ¿no? La quema de los pastos, que es una práctica tan común y tan terrible, que no solamente es en sierra o pasto, en costa también lo ven ustedes, ahora mismo. También, por acá, supongo, ¿no? Por la zona de Caraballo, donde están los... Pero hay siembras seguros, ¿no? Claro, es que es así. A veces yo, antes como les dije, ¿no? Yo dictaba curso de maestría en la Universidad de Huánuco, en Nilo Balizán,
Y ahí es justamente mi curso era relacionado a ecología de pastos, no sé la denominación. Pero el tema es que ahí se presentaban todos los problemas que ustedes se pueden imaginar sobre lo que es quema de pastos. Y a pesar que uno les aconseja, les dice, íbamos a hacer capacitaciones, así, había un proyecto para capacitaciones de campo, es muy difícil realmente cambiar el pensamiento, ¿no? De las personas. Entonces, de las personas adultas también, ¿no? Entonces, quizás los jóvenes, ojalá quieran cambiar ese pensamiento, ¿no? Entonces, la quema, al igual que el solemos sido pérdida total del suelo, ¿verdad? Reducción de microorganismos, ustedes saben que los microorganismos, las bacterias son tan importantes para, bueno, un tipo de bacterias específicamente, pero son importantes para quienes, para las leguminosas, por ejemplo, ¿no? Igual, la lluvia que cae en terreno descubierto y compactado no se infiltra, ¿no? No hay una infiltración, ¿no? Solamente corre, especialmente si estamos hablando de suelos en pendiente, pero no. Corre la lluvia y no solamente corre la lluvia, sino corre todo el suelo, ¿no? Todo el pasto, la tierra compactada y que está suelta también, corre. Entonces, en realidad, y se produce la erosión. Y en realidad es un problema mucho más fuerte, ¿no? Acá, por ejemplo, imagínense acá un sobrepastoreo, ¿no? Y en realidad acá ya hay sobrepastoreo, ¿no? Miren ustedes, estas zonas están prácticamente desprovistas, ¿verdad? Entonces esto, por ejemplo, y el pendiente es peor. ¿Por qué? Porque, claro, viene la lluvia, cae y se trae abajo todo, ¿no? Ustedes imaginan ahí las plantitas que los suelos compactados, ¿se podrán agarrar con sus raíces? No. También las plantas que vienen abajo, las que están sueltas, ¿no? Y se vienen abajo, se llevan por el suelo, y por eso es que la selva, ustedes viajen, ¿no? por el norte. ¿Cómo está la selva ahorita? Al menos la selva alta. Así está la selva alta, ¿no? Esa es la consecuencia. Entonces, es realmente, y esto es justamente por un sobrepastoreo, probablemente quema también, ¿no? Y un suelo así es difícil, muy difícil de desarrollar. ¿Ya? Son años prácticamente, ¿no? De escalado, de fertilización, de manejo, también de cambios, de pasturas. Vamos acá también, ¿no? Suelos desprovistos, áreas claras, donde lo que sobresale acá pues, son las cámaras de agua, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? Este gráfico que es conocido como el gráfico de Mott. Básicamente en este gráfico podemos ver justamente, ¿no? Dos áreas bien señalizadas, ¿no? El subpastoreo y el sobrepastoreo, el óptimo, ¿no? El óptimo, que es la óptima presión de pastoreo o el pastoreo adecuado. En este caso, como ustedes pueden observar, pues es una curva prácticamente acampanada, ¿verdad? Muy parecida a la campana de Gauss, que nos dice justamente que una actividad que implica un subpastoreo trae consigo la degradación y por ende también el crecimiento, el desarrollo de los animales, la degradación de los suelos, tanto como un sobrepastoreo. Entonces, el subpastoreo, que significa no, o sea, que las plantas crezcan de manera indiscriminada, ¿verdad? Sin que exista, pues, no un pastoreo adecuado, una cantidad adecuada de animales para poder alimentarse, trae consigo, pues, no, un mal manejo de las pasturas, una mala alimentación del ganado, aparte de pérdidas económicas, y a su vez también el sobrepastoreo trae consigo todo eso, ¿no? Y más aún todavía. ¿Por qué? Porque el sobrepastoreo también trae consigo, ¿no? La pérdida de suelos. Entonces, en ambas situaciones, no es lo adecuado. Por eso, varias veces, determinar la
la fórmula, ¿no? Que es sencillo en realidad, ¿no? La cantidad de animales, el número de animales, puedo tener yo 20, 30 animales, sobre la capacidad de carga. Yo no sé, supongamos que yo quiero determinar la capacidad de carga, automáticamente esto lo paso para acá, esto lo paso para acá. Número de detalles del campo, ¿no? Entonces, ¿cuántas hectáreas yo tengo? ¿Verdad? La capacidad de carga va a ser igual a la cantidad de animales sobre la cantidad de hectáreas de pasto disponible. Entonces, no son los pro y los contra, ¿ya? Tienen una pregunta de capacidad de carga. Claro, se le pide la capacidad de carga sobre el espejo. Solamente lo demás. Esta fórmula también hemos visto, ¿no? Cuando vimos un animal con ejemplos. Ahora, yo tengo acá La presión de pastoreo cambiaría de fórmula. Si esa presión de pastoreo, ¿cómo cambiaría de fórmula? ¿A qué te refieres? ¿Cómo se llama? El importe de la capacidad de carga y la presión de pastoreo son una forma similar de expresarlas para... Claro, es que la presión de pastoreo es lo mismo, es como decir prácticamente cada animal. La presión de pastoreo es cuántos animales puede aguantar ese pasto, ¿no? Porque no es suelo. No es lo mismo decir que un suelo va a aguantar la cantidad de animales. Es los pastos, ¿no? Ese pasto que tú has sembrado, cuántos animales aguanta para alimentar un año, porque todo se mide por hectárea. Todo se mide por hectárea por año. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, un pasto natural o un pasto nativo, no me va a aguantar lo mismo, ¿no? Un animal o dos animales que si yo le meto un pasto, pues, un pasto de afuera, ¿no? Un pasto cultivado, no más. Y si yo agarro y hago mezclas, ¿verdad? Gramínea, leguminosa, mezclas, bancos energéticos, proteicos, me va a aguantar mucho más. Entonces, de eso depende básicamente, ¿no? De cómo yo voy a manejar mis pastos para aumentar la carga animal. ¿Ya? Porque, como les digo, no se trata de que el suelo me aguante, el suelo aguanta perfectamente, pero va a depender de cómo yo lo fertilizo y qué tipo de planta que voy a meter para que aguante más. Es lo mismo, capacidad de carga o presión de paso. ¿Cuándo es la tercera evaluación continua, ¿no? Es la próxima semana. Semana 3. ¿Cuándo van a necesitar
Montes Guadalupe, sí. Pero, por ejemplo, yo sé que ustedes no han llevado el curso de ecología, no llevo el curso de ecología, tampoco agrotecnia, tampoco fisiología vegetal. Entonces voy a hacer una básica, no sé, para en la biología, una línea de lo que son suelos y pastos. Voy a tratar de ser bastante sencilla para que ustedes entiendan, ¿no? A ver, primero, ¿qué es lo que ustedes observan, ¿no? A primera vista, ¿qué observan ustedes de este cuadro? El pH. El pH. Ok. ¿Qué características tiene el pH? 4.80, ligeramente ácido, ¿no? ¿Cómo? Es ácido. Es ácido, ¿verdad? Sí, es ácido. Efectivamente, para extremadamente ácido, ¿verdad? 4.80, ¿no? Así nada más de manera general, me doy cuenta, lo primero que resalta es el pH. Y esa es una característica de los suelos de selva. ¿Se acuerdan que les dije? Los suelos de selva son altamente ácidos. Y ya por ahí ya más o menos sabemos de dónde proviene, ¿no? El suelo ácido. Aparte de ello, vemos acá algunos nutrientes. ¿Se acuerdan ustedes el NPK? ¿No? Nitrógeno, fósforo, potasio, ¿no? Vemos ahí que las cantidades en realidad son pequeñitas, ¿no? NPK, con este nitrógeno acá. Solamente tenemos fósforo y potasio, ¿no? 1.6, 2.4, ¿no? Partes por millón de potasio. Entonces, son valores realmente bajos, ¿verdad? Pero sería, digamos, para un suelo término medio. Entonces, bajo esas condiciones, vemos ahí dos cosas: el pH bajo, ¿no? En segundo lugar, fósforo y potasio bajo también, ¿no? Materia orgánica bajísimo, 0.4%, ¿no? Tenemos ahí otra característica principal. Otro más es el tipo de suelo. Miren ustedes, arena, limo y arcilla, principalmente arenoso, ¿no? Arenoso, bueno, el limo es un tipo de suelo, digamos, de color amarillo, ¿no? Su consistencia también es un poco, no arcillosa, pero sí más polvorienta, por así decirlo, pero principalmente es arenoso, ¿verdad? Por lo tanto, por el tipo de suelo se le conoce como, ¿no? Se denomina franco-arenoso. FRA significa franco-arenoso, es un suelo franco-arenoso, que si bien es cierto, el porcentaje de arena le provee cierta, ¿cómo se le dice? Que haya cierta infiltración, es decir, que permita, ¿no? que filtre un poquito el agua. Ustedes se acuerdan, en el mar, cuando ustedes ponen agua en la arena del mar, se va el agua, ¿sí o no? O sea, ahí permite filtración. Entonces, por ese lado es algo positivo, ¿no? El suelo es franco arenoso, también tiene buena filtración, ¿no? Tiene buena infiltración. Sin embargo, hemos visto que tiene casi nula materia orgánica, poco fósforo y potasio, el pH ácido, y algo que no les había hablado, pero de todas maneras, creo que sí les mencioné, pero fue algo así rapidísimo, es esto, ¿no? Los cationes cambiables, ¿no? Los cationes cambiables son algo así como electrones, ¿no? Son estos elementos que se miden justamente en milicoequivalentes por 100 gramos de suelo, que me van a permitir, estos elementos de acá, estamos hablando de calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio. ¿Quién es? Entonces, lo que me va a permitir estos cationes es que la planta, en las raíces, pueda adquirir y absorber los nutrientes. Entonces, cuando un suelo tiene buen intercambio catiónico, estos valores son altos, superiores a 1, ¿ya? Y eso va a permitir que el suelo absorba nutrientes. Si bajo estas condiciones el suelo no absorbe nada. Y es lógico, es entendible que estos cationes tengan esos valores, porque miren cómo está la materia orgánica. ¿Quién le da los cationes?
la materia orgánica. Entonces, esto está prácticamente relacionado, ambos están relacionados. Entonces, vemos que el suelo es relativamente pobre, ¿no? Pobre en materia orgánica, pobre en NPK, ¿no? En estos nutrientes tan importantes y por ende pobre en cationes cambiantes, ¿no? O intercambio catiónico, ese es el nombre de ese elemento. Entonces, bajo estas condiciones de análisis, ¿ustedes qué sugerirían? ¿Alguien les presenta que eso están en cero, están en sus prácticas? ¿Qué sugerirían? Ok, una buena alternativa en el proceso de calado, ¿no? Calados también para incrementar el pH. ¿Qué más? Bajo estas condiciones tú siembras un pasto, ¿cómo se dice? Cultivado y se muere. Acá no sirve. Bajo estas condiciones no puedes sembrar pasto cultivado. Ajá, eso sería una muy buena opción. Sembrar pastos naturales o pastos que puedan resistir estas condiciones para que, ¿qué cosa? Cuando muere, como yo bien mencioné, se recupere, se reintegre el suelo, ¿verdad? Otro punto adicional a esto sería, pues, ¿no? Agregar el NPK, ¿no? Una cantidad, pues, una proporción adecuada, ¿verdad? Porque bajo estas condiciones, pensar en sembrar un pasto cultivado no va a funcionar, ¿no? A no ser que encuentren un pasto que realmente soporte estas condiciones, sería un poco arriesgado, ¿no? Podría ser siempre y cuando no te interese, pues, perder tu plata, ¿no? Incorporando pastos cultivados, porque tú sabes que eso no te va a servir, vas a tener que, eso va a morir y vas a integrarse al suelo y se va a convertir finalmente en materia orgánica, ¿verdad? Entonces, eso sería, ¿no? Lo principal. Ahora, recuperar un pasto, hay suelos que están en condiciones peores, ¿verdad? Y un suelo, por ejemplo, que es pobre en nutrientes, pobre en pH también, en intercambio catiónico, va a traer como consecuencia justamente, pues, un suelo que no va a producir, no va a ser muy productivo. Entonces, lo primero, creo yo, bajo estas condiciones sería pensar en sembrar pastos, ¿no? Plantas que se acomoden bajo estas condiciones para que se integren al suelo como materia orgánica. Si se pueden calar, si el área lo permite, porque a veces son hectáreas de hectáreas, es así, entonces perfecto, si se pueden calar, excelente, ¿no? Y adicionalmente a esto, agregar materia orgánica. ¿Para qué? Para incrementar, ¿no? Los cationes, el intercambio catiónico, ¿no? Esas serían las recomendaciones principales. La cantidad, la proporción, a veces tendría que saber, ¿no? De qué cantidad de tal estamos hablando, ¿no? Para saber qué cantidad se va a estar. ¿Ya? ¿Sí? Yo creo que en este ejemplo hemos un poquito practicado, ¿verdad? Nuevamente repito, este es un ejemplo de tipo de suelo en selva. En sierra vamos a encontrar probablemente otras condiciones, ¿no? Si alguien tiene ejemplos de sierra, el tema de los aviones se define por la zona de ellos o de cada uno individual. Pero automáticamente tú subes esto y automáticamente esto se recupera. Entonces, compensa, digamos, ¿no? Ahí está, ¿no? Suma de cationes, 4.55. Y suma de bases, ¿no? 2.35, que es básicamente esto es antagónico al pH, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos, ¿preguntas?